El cuarteto de cuerdas tocaba suavemente de fondo mientras me ajustaba el sencillo vestido azul marino que había elegido para la boda de mi prima Emma. Nada llamativo. Nada que pudiera restarle protagonismo a la novia. Siempre había sido así. Para mí, pasar desapercibida, dejar que otros brillaran, mantener la cabeza baja y trabajar. Mi padre, Robert Hartley, estaba cerca de la fuente de champán con su smoking perfectamente entallado, rodeado de su habitual círculo de socios y conocidos del mundo empresarial. A sus 58 años, imponía respeto en cualquier sala que pisara. Era vicepresidente senior de operaciones en Median Industries, el conglomerado manufacturero más grande de la ciudad. Había forjado su reputación a base de liderazgo implacable y una fe absoluta en los estándares tradicionales del éxito. Lo observé desde el otro lado del salón mientras gesticulaba con entusiasmo, probablemente contando por centésima vez este mes la historia sobre los beneficios récord del último trimestre. Mi madre, Patricia, estaba a su lado con un vestido de diseñador, asintiendo en los momentos oportunos mientras escaneaba el salón en busca de personas más influyentes con las que relacionarse. Mi hermano Márquez se me acercó con una copa de champán en la mano. Su esposa, Christine, colgaba de su brazo como un accesorio costoso. A sus 35 años, Márquez era todo lo que nuestros padres esperaban de un hijo, MBA en Harvard, vicepresidente en Goldman Sachs, un penthouse en la Quinta Avenida y una esposa, cuya familia era dueña de medio Martha S. Vineyard. Alex dijo, usando el apodo que sabía que detestaba, me sorprende verte por aquí. Pensé que estarías ocupada con tu proyectito de computadoras. Tomé un sorbo de vino, dejando que el comentario resbalara sobre mí como agua sobre vidrio. No me habría perdido el gran día de Emma. Christine soltó una risita. Sonaba como campanillas en medio de un huracán. Márquez me dijo que estás haciendo algo con tecnología. Qué interesante. ¿Es rentable? Antes de que pudiera responder, mi hermana Victoria se unió al grupo. Con 32 años, era la otra niña dorada de la familia, abogada inmobiliaria de éxito, casada con un cirujano, madre de 2 hijos perfectos que asistían a las escuelas privadas más prestigiosas de la ciudad. ¿Estamos hablando del hobby de Alex?, preguntó Victoria. Con ese tono de condescendencia tan familiar, mamá mencionó que sigues viviendo en ese departamentito en el centro. ¿Cuándo vas a sentar cabeza y conseguir una carrera de verdad? Había escuchado distintas versiones de esa conversación durante los últimos 8 años, desde que rechacé la prestigiosa oferta de consultoría en McKinsey que papá había conseguido para mí gracias a sus contactos, desde que elegí estudiar un doctorado en computación cuántica, en vez de seguir el camino que ya tenían trazado para mí. Lo que no sabían era que ese proyectito había revolucionado la corrección de errores en computación cuántica, abriendo paso a avances que podrían cambiar el mundo. Tampoco sabían que, hacía 3 meses, había aparecido en la portada de Forbes como una de las visionarias menores de 30 que estaban transformando la tecnología. Y mucho menos sabían que mi startup Quantum Dynamics acababa de recibir una oferta de adquisición por $2.800 millones por parte de Microsoft, pero hacía tiempo que había aprendido que mostrar mis cartas demasiado pronto solo generaba más preguntas, más intentos por controlar mis decisiones, más presión para encajar en su idea de éxito. Me va bien, dije simplemente. Márquez soltó una carcajada. Vivir al día en un estudio diminuto no es precisamente ir bien, es Alexandra, corregí, aunque sabía que lo ignoraría. Como siempre, la conversación se interrumpió por la voz potente de papá que se acercaba desde el otro lado del salón. Venía acompañado de un hombre mayor, distinguido, al que reconocí de las páginas de la revista Business Magazine. Jonathan Petton, CEO de Median Industries, el jefe supremo de papá, el hombre que controlaba el rumbo de su carrera. Jonathan, dijo papá colocando una mano en mi hombro con una calidez fingida. Quiero presentarte a mi hija menor. Alexandra hizo una pausa, y sentí ese viejo peso familiar de su decepción. Mi hija decepcionante. Trabaja en algo de tecnología. Las palabras golpearon como siempre lo hacían. Una pequeña puñalada envuelta en años de entrenamiento emocional. Mantuve la sonrisa mientras extendía la mano hacia el Singed Petton. Un placer conocerlo, señor. Jonathan me estrechó la mano, observando mi rostro con la intensidad de alguien intentando encajar una pieza conocida. Entrecerró los ojos, luego los abrió de par en par.
Sacó su teléfono y empezó a buscar algo en una app de revistas. Espera, dijo, con una emoción creciente en su voz, ¿no eres tú? No eres esta genio de la computación cuántica. De la última edición de Forbes, el color se esfumó del rostro de papá cuando Jonathan levantó su teléfono mostrando la portada de la revista. Ahí estaba yo, con mi retrato profesional sobre un fondo de ecuaciones cuánticas y el titular, Alexandra Hartley. La joven de 28 años que resolvió el mayor desafío de la computación cuántica. El silencio que siguió fue absoluto. La copa de champán de Márquez se detuvo a mitad de camino hacia sus labios. La boca de Victoria se entreabrió ligeramente. Christine apretó con más fuerza el brazo de Márquez. Como si necesitara sostenerse. Papá miraba la pantalla del teléfono. Luego a mí, luego de nuevo a la pantalla. Eso es imposible. Drag Alexandra Hartley leyó Jonathan del artículo CEO y fundadora de Quantum Dynamics. La empresa que desarrolló el algoritmo de corrección de errores cuánticos que ya se considera el avance más importante en computación desde el microprocesador, me miró con auténtico entusiasmo. Tú eres la que resolvió el problema de la coherencia. Asentí con calma. Entre otras cosas, Dios mío. Jonathan se volvió hacia papá, que parecía haber sido alcanzado por un rayo. Robert, ¿tienes idea de lo que ha logrado tu hija? Su trabajo va a revolucionar desde la investigación farmacéutica hasta la inteligencia artificial. Las grandes tecnológicas están desesperadas por licenciar su tecnología. Márquez fue el primero en recuperar la voz. Alexandra. Nunca dijiste nada sobre tener éxito. Nunca preguntaste, interrumpí suavemente. Solo asumiste. Pregunté en voz baja, ¿por qué hace 3 horas le decías a la tía Margaret que ojalá ya hubiera encontrado esposo? Dado que claramente soy incapaz de sostenerme por mí misma. Papá se estremeció. Victoria parecía mortificada. Márquez todavía me miraba como si me hubiera salido una segunda cabeza. Alexandra le intercedió mamá, usando ese tono diplomático que emplea en situaciones sociales delicadas. Siempre hemos estado orgullosos de ti. Simplemente no entendíamos. No entendían porque no intentaron entender, repliqué. Cada vez que intentaba explicar mi trabajo. Cambiaban de tema o insinuaban que estaba perdiendo el tiempo. Cada reunión familiar terminaba siendo una intervención sobre mi vida. Jonathan observaba el intercambio fascinado. Drag Hartley, si se me permite, ¿qué sigue para usted? Preguntó. El artículo de Forbes menciona que la adquisición por parte de Microsoft contempla que continúe su investigación. Asentí. Encabezaré el nuevo departamento de investigación cuántica de Microsoft. Estamos trabajando en aplicaciones que podrían revolucionar desde la ciberseguridad hasta el diagnóstico médico. Además, estoy creando una fundación para otorgar becas a científicas subrepresentadas. Extraordinario, murmuró Jonathan. Robert. Espero que te des cuenta de la hija increíble que tienes. Su trabajo cambiará el mundo. La conversación se interrumpió cuando el coordinador de la boda llamó la atención para el corte del pastel, mientras la gente se dirigía al área principal. Jonathan se quedó un momento más. Drag Hartley empezó, me encantaría explorar posibles colaboraciones entre Quantum Dynamics y Meridian Industries. Siempre buscamos integrar tecnología de vanguardia en nuestros procesos de fabricación. Con gusto lo conversamos, respondí, aunque tendrán que coordinar con el equipo de socios de Microsoft una vez concluida la adquisición. Por supuesto, aquí tiene mi tarjeta. Me la entregó y miró a papá. Robert, espero un informe completo sobre esta conversación en nuestra próxima junta directiva. Quiero ver cómo posicionar a Meridian para beneficiarse de estos avances cuánticos. Mientras Jonathan se alejaba, mi familia permanecía en silencio. Estupefacta. A nuestro alrededor seguía la recepción, pero en nuestra esquina todo había quedado suspendido en sorpresa. Finalmente habló Márquez Félix. Alexandra, ¿por qué no nos contaste nada? Nos hubiéramos creído. ¿O asumirías que exageraba? Como cuando traté de explicar entrelazamiento cuántico en la cena de Navidad y papá me dijo que dejara de presumir. Pregunté Victoria. Con mirada de abogada, ya evaluaba las implicaciones legales de esta adquisición. ¿Tienes representación legal adecuada? Casi me reí. Tengo un equipo de abogados de 3 firmas distintas, manejando cada aspecto de la negociación, patentes, estructura corporativa. Licencias internacionales, todo cubierto. La familia debería ayudar a la familia, dijo mamá. La familia debería apoyar a la familia, corregí. Hay diferencia entre ayudar y apoyar. Ustedes querían ayudarme corrigiendo mis errores.
Yo necesitaba apoyo para perseguir lo que sabía que era posible. Papá, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Alexandra. Cometimos errores. Yo cometí errores. Podemos empezar de nuevo. Lo observé, viendo un genuino remordimiento por primera vez en años. Papá, nunca quise excluirlos. Quería que confiaran en que sé lo que hago, incluso cuando no parecía un éxito convencional. El departamento. El auto dejaste que pensaran que estaba en dificultades. Yo dejé que revelaran sus verdaderos sentimientos sobre mis decisiones. Si solo hubieran sentido orgullo al descubrir que era rica, ¿qué habría dicho eso de sus valores? El peso de mis palabras quedó en el aire. Mamá parecía abatida. Márquez aún procesaba la magnitud de mi éxito. ¿Y ahora qué sucede?, preguntó Victoria. Ahora respondí. Vamos a ver a Emma cortar su pastel y celebramos su felicidad. Mañana tengo junta con Microsoft para finalizar el calendario de adquisición. La próxima semana daré una conferencia en el MIT sobre corrección de errores cuánticos. Y el mes que viene testificaré ante el Congreso sobre Seguridad Nacional y Computación Cuántica. Miré a cada uno están invitados a formar parte de esta vida, siempre que puedan aceptar que mi definición de éxito puede ser diferente de la suya. La voz de Jonathan Petton se escuchó de nuevo al otro lado del salón. Tecnología revolucionaria, joven científica brillante, padre orgulloso. Imagino, papá lo escuchó también. Sus hombros se enderezaron un poco. Por primera vez en años, vi algo más que decepción en sus ojos cuando me miró. Quiero entender, dijo en voz baja, tu trabajo, tu investigación. Quiero aprender sobre lo que has construido. Entonces, pregúntame, respondí, preguntas reales. No suposiciones sobre lo que debería estar haciendo distinto. Márquez aclaró la garganta. Ese asunto de corrección de errores cuánticos, ¿puedes explicarlo en términos que un hombre de finanzas entienda? Por primera vez en 8 años, mi hermano demostró auténtica curiosidad. Fue un comienzo. Al dirigirnos a la zona principal de la recepción, mamá entrelazó su brazo con el mío. Alexandra. Necesito saber. ¿Eres feliz? ¿Realmente feliz? Pensé bien la respuesta. Estoy exactamente donde quiero estar, haciendo lo que estoy destinada a hacer. Entonces estoy orgullosa de ti, dijo ella, y por primera vez sonó sincero. El resto de la noche fue un torbellino de felicitaciones de parientes que recordaban quién era yo. Tarjetas de presentación de colegas de papá deseosos de explorar oportunidades. Y conversaciones sinceras con familiares que finalmente me veían por lo que soy. Pero el momento más importante llegó al final, cuando papá me apartó durante una canción tranquila. Te debo una disculpa, dijo, no solo por esta noche, sino por años sin ver lo que tenía frente a mis ojos. Respondí, ¿cómo lo repongo? Pensé en todas esas cenas en que intenté compartir mi entusiasmo y me dijeron que me estaba perdiendo en lo técnico. En las veces que me dijeron que estaba desperdiciando mi educación. En las conversaciones que comenzaban con ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Empieza por creer en mí, dije, incluso cuando no me entiendan, especialmente cuando no me entiendan. Papá sintió despacio. Trato hecho. Cuando la noche acabó y los invitados empezaron a marcharse, Jonathan Petton me buscó una vez más. Hartley. Debo decir que esta ha sido la boda más interesante a la que he asistido. Tu padre es un hombre con suerte, lo sepa o no. Gracias, señor Petton. Una cosa más, añadió, bajando la voz. Lo de las oportunidades de colaboración, lo decía en serio. Meridian Industries siempre busca adelantarse en las curvas tecnológicas. Quizá podamos agendar una reunión formal. Sonreí. Haré que mi asistente se ponga en contacto la próxima semana. Al alejarse, papá apareció a mi lado. Eso fue Jonathan Petton, mostrando interés real en trabajar con la empresa de su hija, dijo, con asombro en la voz. Sí, respondí. Empiezo a entender que te subestimé seriamente. Solo estás empezando. Bromeé suavemente. Se rió, un sonido que no había oído dirigido a mí en años. El viaje de regreso a casa fue silencioso, pero de un silencio diferente al habitual, en lugar de la tensión de expectativas incumplidas. Hubo algo nuevo, posibilidad. Mi teléfono vibró. Márquez, ¿podemos almorzar esta semana? Quiero saber más de tu trabajo. De verdad. Victoria, vi tu artículo en Forbes. No tenía idea de que la computación cuántica pudiera impactar la investigación legal.
Me encantaría hablarlo. Mamá, siento haber tardado tanto en verte. De verdad verte. Te quiero. Mamá. Sonreí y miré las luces de la ciudad mientras el chofer navegaba el tráfico nocturno. Mañana despertaría en mi penthouse y continuaría el trabajo que siempre me impulsó. Pero por primera vez en 8 años, no lo haría sola, ignorada por quienes debían apoyarme incondicionalmente. A veces, la mejor venganza no es demostrar que están equivocados. Es darles la oportunidad de estar orgullosos de quién eres, en lugar de decepcionados por lo que pensaron que debías ser. La portada de Forbes fue solo el comienzo. La verdadera revolución ocurría ahora, una conversación a la vez, una pregunta genuina a la vez. Un momento de auténtico entendimiento, a la vez. Mi familia finalmente estaba lista para conocer a la persona que siempre había sido. Y yo estaba lista para dejarlo acontecer.